Hola a todos, bienvenidos nuevamente al video siguiente al del daño que vimos en grabación anterior. En este caso o en este video, a todos nuestros suscritos y seguidores vamos a hablar de la responsabilidad en los casos de responsabilidad extracontractual del Estado como otro elemento de esa forma de responsabilidad jurídica. La responsabilidad implica la capacidad de poder responder, de la habilidad de responder, diríamos desde la terminología del latín que habla de responsorum, donde se divide la palabra en dos fracciones, en responder y en habilidad. Entonces hablamos de la posibilidad o de la habilidad de responder. Ya siendo más jurídicos, pues diríamos que es la capacidad que tiene la persona de responder. Es allí donde cobra importancia la figura de la personalidad jurídica y a la capacidad de responder. La personalidad jurídica contemplada en el artículo 14 de la Constitución Política como un derecho inclusive fundamental, y que pueden hacer tanto para el derecho privado como para el derecho público, las entidades de derecho público y derecho privado. La responsabilidad entonces implica esa capacidad que tiene de responder. ¿Qué implica eso en efectos procesales cuando se va a demandar? Saber a quién se va a demandar, es decir, demandar pertinentemente, adecuadamente a la entidad que corresponde. Si el accidente, en los ejemplos anteriores, ocurrió en el municipio de Cali, indagar si esa vía estaba a cargo de la administración municipal de Cali, de Santiago de Cali, y si esa responsabilidad entonces, o bien si ese no mantenimiento de la vía genera una responsabilidad para el Estado. En los casos de privación injusta, entonces saber si el responsable de esa privación fue la fiscalía o fue la rama judicial o son ambas entidades o inclusive otra entidad que pueda haber participado en esa privación de la persona. Entonces es quién está no solo capacitado para responder en términos generales, sino en términos particulares, quién está llamado a responder en ese asunto. Ahora, en definitiva, ¿quién determina la responsabilidad? El juez, cuando dicta la sentencia y por medio de su decisión dice el responsable es esta entidad o es aquella entidad. Esa responsabilidad entonces es un compromiso, es una obligación en unas ocasiones, un cargo, una carga más bien que asume la entidad para responder en los casos que genera daño. Entonces es identificar muy bien quién es el responsable del daño, quién tiene que asumir las consecuencias de la reparación de ese perjuicio, quién es el llamado pues a pagar los daños causados. La responsabilidad puede ser contractual o extracontractual en dos sentidos. Pues fácilmente diremos que la responsabilidad contractual pues deriva del contrato, es decir, así como cuando hablamos del daño, decimos qué daños derivan de las situaciones contractuales, pues los que se puedan necesariamente ligados al contrato derivar como consecuencias dañinas. Pero normalmente pues es más frecuente en las situaciones extracontractuales. Y la responsabilidad contractual, pues obviamente también asimismo la que se configura a partir de un contrato, que incluso está plasmada en qué casos son responsables, cuándo nacen o surgen responsabilidades para las partes de un contrato. Mientras que la extracontractual, pues obviamente no deriva de un contrato, sino de las circunstancias fácticas de un hecho que genera una responsabilidad que no se ha pactado con nadie, sino que simplemente nace por la ocurrencia de un hecho que pueda llegar a ser dañino. Esa responsabilidad, digamos, se diferencia que en la de materia contractual, pues como decíamos, es un elemento determinante en hacer el contrato, hay que fijarlo en el contrato, hay que poner las condiciones en las cuales se genera una responsabilidad, cuando se indemniza, fijar los daños que hablábamos cuando hablábamos del daño de lo previsible y lo imprevisible, entonces fijar las condiciones de esos tipos de daños, la jurisdicción ante la cual se van a debatir los daños en el momento, eventualmente si se generan, las responsabilidades más bien en el evento en que se presentan, qué juez designamos. La extracontractual, por el contrario, entonces, primero no admite unas graduaciones. Cuando nosotros hablamos de responsabilidades en el derecho contractual o más bien derivado de un contrato, pues podemos decir que hablamos de la culpa del dolo, de la culpa grave, de la leve, etcétera, mientras que cuando existe un daño extracontractual generalmente no lo calificamos como grave, leve o levísimo, sino que simplemente es la existencia del daño que se cuantifica según la intensidad del daño y los tipos de daños causados. En la responsabilidad extracontractual no importa la imprevisibilidad o previsibilidad del daño, simplemente es la generación pues, del daño, obviamente después que se demuestre, y la indemnización no está limitada. Lo explicábamos en el video del daño, como cuando cuantificábamos perjuicios, pues no era
sobre todo los inmateriales, no eran ciertamente valorables o definibles de una manera clara, entonces digamos que no hay, como en el contrato, no se limita la responsabilidad de quien causa el daño. En este caso que hablamos del Estado, pues no se limitaría, sino que sería el juez el que al momento de tomar o adoptar su decisión determinaría el grado de responsabilidad, el tipo de responsabilidad y la magnitud del daño, mientras que cuando es contractual, pues es la que está fijada en el contrato según las cláusulas pactadas por las partes, salvo pues que exista una figura, un daño extraordinario aparte de ello y se logre demostrar el dolo. La responsabilidad sí tiene unos elementos. Primer elemento de la responsabilidad claramente es el hecho, la circunstancia fáctica o la actuación de la administración, lograr evidenciar o demostrar la forma en que actuó la administración, el medio por el que actuó la administración, el hecho de la administración, digamos el primer elemento generador del daño. Hay un hecho, evidenciemos ese hecho como primer elemento de responsabilidad. En el caso de hueco en la vía que les hemos mencionado tantas veces, entonces diríamos es la omisión de mantener las vías en óptimas condiciones. El daño o perjuicio como segundo elemento, del cual ya hablamos en el video anterior de manera suficiente, que ese daño debe ser cierto, es decir, debe existir, debe poder evidenciarse, debe evidenciarse la lesión, que exista realmente. Entonces ya serán los elementos de prueba los que connoten ello, historia clínica, valoraciones por medicina legal, juntas de calificación, bueno, y demás. Que el daño sea concreto, es decir, que esté referido a la particularidad de ese caso, de ese asunto y de esa persona. Se concreta en la persona que se le causó el daño, se concretan los bienes afectados y de allí derivará pues la responsabilidad que se pueda generar. Que sea anormal normalmente, es decir, que no esté dentro de las cargas soportables por la sociedad. Pues nadie está obligado a soportar la existencia de huecos en la vía, por más cuando el Estado tiene que mantenerlos. En los casos en que se generan privaciones injustas de libertad, pues se evidencia que hay un desequilibrio de las cargas públicas, como unos no asumen la cárcel mientras otros lo obligan a asumirlo, incluso siendo no siendo responsables de esa conducta penal que se les endilga, y en otros casos estando privado largamente de su libertad. Entonces al estar privado de la libertad, pues se le obligó a asumir una carga que resultaba desproporcionada frente al resto de la sociedad, lo que resulta siendo un daño normal y que debe ser indemnizable. Ahora hay casos en los cuales se soporta un daño normal y también existe responsabilidad, pero eso pues será objeto de otra situación. Que sea una situación jurídicamente protegida, lo decíamos en video anterior del daño, es decir, esos bienes jurídicos protegidos que se logran dañar, que se logran diezmar, pues entonces sea una figura o una situación que esté protegida por el derecho a la libertad, por ejemplo. Entonces, al ser de rango constitucional y además fundamental, pues entonces se entra a hacer una valoración de ese tipo de perjuicio que se causa, de esa forma de daño que se genera en la persona y que obviamente es una situación jurídicamente protegida, ¿sí? Que no estamos obligados a soportar. Que el daño sea antijurídico, elemento principal. Cuando hablamos del daño no lo connotamos porque este es el escenario, la responsabilidad. Y es que el daño que se genera, que explicamos en el video anterior, necesariamente debe ser antijurídico, es decir, que no estemos en la obligación de soportar ninguno de las personas. Y finalmente el nexo causal entre el hecho y el daño, que el hecho generado pues se pueda conectar con la situación, con el hecho dañino, una conexidad entre el hecho y el daño generado. Esa es a grandes rasgos la responsabilidad como uno de los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado, como un elemento más de la responsabilidad extracontractual del Estado. Finalmente, como lo dijimos, el nexo causal entre el hecho y el daño, que ese hecho efectivamente responda a este daño y que lo podamos conectar para generar la responsabilidad de la entidad, que X o Y entidad fue la causante bien por acción o bien por omisión. Nos vemos en un próximo video, culminando con los temas de responsabilidad extracontractual del Estado. Hasta el próximo video.